Seguro que esto no te lo contaron. Hoy todos usamos Wi-Fi, pero su historia es más sorprendente de lo que crees. Su origen se remonta a 1942, cuando una actriz llamada Eddie Lamar, junto al compositor George Antil, inventó una tecnología de comunicación secreta. Querían ayudar a los aliados durante la guerra, evitando que los torpedos fueran interceptados. Crearon un sistema de salto de frecuencias que permitía transmitir sin ser detectado. Años después, esa idea sirvió de base para lo que hoy conocemos como Wi-Fi y Bluetooth. Eddie, además de ser una estrella de cine, fue una genia incomprendida. Nunca recibió dinero por su invento, pero cambió el mundo sin saberlo. Así que la próxima vez que conectes tu móvil al Wi-Fi, recuerda que todo empezó con una actriz y un piano. Seguro que esto no te lo contaron. En un pequeño monasterio italiano, en medio de las montañas, un antiguo cuadro comenzó a cambiar sin que nadie lo tocara. Las grietas desaparecían lentamente, los colores volvían a brillar, los rostros se hacían más nítidos con cada amanecer. Los monjes, sorprendidos, juraron no haber intervenido. Algunos creyeron que era un milagro, otros pensaron que se trataba de una broma. Pero cuando los expertos llegaron, descubrieron algo asombroso. El pigmento original contenía microcristales sensibles al calor. Con los años, la pintura se había adormido. Al subir la temperatura del monasterio, los cristales se reactivaron. Era como si el cuadro despertara de un largo sueño. Hoy esa obra se conserva bajo vidrio, sin restauración artificial. Los visitantes dicen que parece respirar, y cada cierto tiempo sus tonos cambian de nuevo. Un fenómeno entre la ciencia y lo divino. Una pintura que, de alguna forma, decidió conservar su propia belleza. Seguro que esto no te lo contaron. En el año 2015, ingenieros de Google crearon un programa llamado DeepDram. Su función era sencilla, reconocer imágenes. Pero algo inesperado ocurrió. La inteligencia artificial empezó a ver más de lo que debía. Añadía ojos, rostros y formas donde no existían, como si estuviera soñando. Los científicos no entendían por qué lo hacía. Descubrieron que el sistema aprendía repitiendo patrones, hasta inventar nuevos. Era la primera vez que una máquina mostraba creatividad. De sus sueños digitales nacieron imágenes surrealistas. Perros con alas, montañas con ojos, cielos llenos de criaturas imposibles. Algunos lo llamaron arte, otros locura computacional. Pero lo cierto es que ese experimento cambió la historia. Dio origen a los generadores visuales que hoy crean arte, retratos y mundos. La máquina que soñaba. Despertó a una nueva era, la de la imaginación artificial. Seguro que esto no te lo contaron. En 1993, un inventor japonés presentó algo que parecía salido de la ciencia ficción. Un reloj capaz de funcionar con el pulso humano. No necesitaba batería, ni energía solar, ni electricidad. Solo la vida de quien lo usaba. El dispositivo aprovechaba los micromovimientos del cuerpo para generar energía. Cada paso, cada respiración y cada latido mantenían su mecanismo activo. Era un símbolo de unión entre el tiempo y la biología. Muchos lo consideraron un capricho, una rareza tecnológica. Pero con el paso de los años inspiró a los relojes inteligentes modernos. Su sistema fue la base para medir ritmo cardíaco y actividad física. Hoy esa idea está presente en millones de muñecas. Pero aquel primer modelo, el que literalmente latía contigo, sigue siendo único. Un recordatorio de que el tiempo, al igual que el corazón, nunca se detiene mientras estamos vivos. Y cuando el pulso cesa, el reloj también se apaga. El tiempo y la vida siempre han compartido el mismo ritmo. Seguro que esto no te lo contaron. En 1955, ingenieros chinos propusieron un tren revolucionario, uno que jamás se detendría completamente. Las estaciones tendrían cápsulas desmontables. Mientras el tren pasaba, una cápsula se acoplaba o desacoplaba. Los pasajeros subían o bajaban sin frenar el convoy. Era rápido, eficiente y adelantado a su tiempo. Durante las pruebas, todo parecía funcionar, hasta que un módulo se desalineó. El experimento terminó en desastre. El proyecto fue cancelado y el tren olvidado. Pero la idea sobrevivió. Inspiró los trenes magnéticos modernos y los sistemas de transporte continuo. La lógica era simple. Si el tiempo no se detiene, ¿por qué debería hacerlo el progreso? Hoy esa visión sigue presente en tecnologías de movilidad avanzada. El tren que nunca se detuvo sigue viajando en la mente de los ingenieros. Un símbolo de velocidad y del sueño de no frenar nunca. Seguro que esto no te lo contaron.
En 1723, Juan Sebastian Bach escribió una melodía para órgano. Era tan compleja que durante siglos nadie pudo interpretarla por completo. Pero en 2014, una inteligencia artificial la analizó nota por nota y descubrió algo oculto. Un patrón matemático perfecto, como si la música fuera una ecuación. Bach había codificado armonías imposibles para su tiempo. Los expertos lo llaman el código divino. Al reproducirse digitalmente, la pieza genera vibraciones casi idénticas al ritmo del corazón humano. Música y biología en perfecta sincronía. Quizá por eso la obra de Bach sigue emocionando 3 siglos después. Cada nota, cada pausa, parece respirar vida. La inteligencia artificial lo confirmó. La música puede ser una forma de matemáticas del alma. Seguro que esto no te lo contaron. En 2006, buzos japoneses hallaron estructuras bajo el mar de Yonaguni. Escaleras, columnas, templos sumergidos. Algunos creen que son restos de una civilización perdida. Otros, simples formaciones naturales. Pero las proporciones son tan precisas que parecen hechas por manos humanas. La llaman la Atlántida asiática. Miles de años podrían separarnos de su origen. Bajo el agua, el silencio guarda respuestas que aún no entendemos. Quizás sea el testimonio de una cultura que el océano quiso esconder. Y si las piedras pudieran hablar, contarían que alguna vez hubo una ciudad que flotaba sobre las olas. Seguro que esto no te lo contaron. En el Museo del Prado hay un cuadro que cambia con el tiempo. Los visitantes aseguran que el rostro del retrato se mueve. A veces sonríe, a veces se entristece. Los restauradores han analizado la pintura y descubrieron microcapas de pigmentos sensibles a la humedad. El cuadro, literalmente, reacciona al ambiente. Pero hay más. Un investigador notó que las emociones del rostro coinciden con los niveles de ruido en la sala, como si la pintura sintiera la presencia humana. Hoy está en una vitrina especial, y aunque muchos lo llaman efecto óptico, otros aseguran que cuando te acercas demasiado, el cuadro parece mirarte. Tal vez no respira aire, sino atención. Seguro que esto no te lo contaron. En 1678, los habitantes de Londres vivieron un fenómeno imposible. El mediodía se volvió noche. El cielo se oscureció tanto que las farolas se encendieron. Las aves dejaron de cantar. Durante horas, la ciudad quedó envuelta en sombras. Los registros históricos hablan de un eclipse, que no existió. Los astrónomos no encontraron explicación. Algunos testigos juraron ver luces rojas danzando en el cielo. Otros escucharon un zumbido bajo la tierra. Después, el sol regresó como si nada hubiera ocurrido. El evento fue llamado el Gran Día Oscuro. Hasta hoy sigue sin explicación. Un recordatorio de que incluso el sol puede desaparecer, aunque solo por un instante. Seguro que esto no te lo contaron. En 1992, un ingeniero envió el primer mensaje de texto de la historia. Solo decía, «Feliz Navidad». Nadie imaginaba que aquel simple SMS cambiaría la comunicación humana. Hoy enviamos más de 20.000 millones de mensajes diarios. Y lo curioso es que la frase original sigue existiendo, guardada en un servidor antiguo. El primer saludo digital del mundo. Aquel pequeño mensaje fue el inicio de la era conectada. Un recordatorio de que las revoluciones no siempre comienzan con gritos, sino con 2 palabras y una pantalla en blanco. Seguro que esto no te lo contaron. En Polonia hay un bosque donde los árboles hablan. Suena poético, pero es real. Cada tronco emite un zumbido bajo cuando sopla el viento. Los científicos descubrieron que las raíces vibran como cuerdas musicales. El bosque entero crea una sinfonía natural. Los lugareños lo llaman el bosque que susurra. Dicen que si caminas en silencio, puedes oír voces antiguas entre los troncos. Quizá sea solo el viento, o quizá la memoria de la tierra, porque la naturaleza también guarda sus historias. Seguro que esto no te lo contaron. Dicen que conquistar el Everest es tocar el cielo, pero pocos saben cuántos secretos guarda esa montaña. Desde 1953, cuando Edmund Hillary y Tenzin Norgay la escalaron por primera vez, cientos han perdido la vida intentando repetir su hazaña. El frío extremo y el viento pueden congelar a una persona en minutos. Muchos cuerpos permanecen allí, intactos, como guardianes silenciosos del camino al cielo. Algunos montañistas aseguran escuchar voces entre la niebla. Otros dicen ver luces moviéndose solas. Los lugareños creen que el Everest tiene un espíritu que protege sus cumbres.
Quizás por eso cada paso allí arriba se siente como si alguien te observara. Y lo curioso es que, incluso después de alcanzar la cima, el verdadero reto es bajar. Porque, como dicen los Sherpas, la montaña decide quién llega y quién vuelve. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escuchar su llamado? Seguro que esto no te lo contaron. En 1943, un barco llamado USS Eldridge supuestamente desapareció frente a Filadelfia. Según testigos, el ejército de Estados Unidos habría probado una tecnología para hacerlo invisible. El experimento salió mal. Dicen que el barco se desvaneció en una nube verde y reapareció en otro puerto. Algunos marineros quedaron incrustados en el metal del barco. Otros simplemente desaparecieron. El gobierno lo negó todo, por supuesto, pero los archivos nunca fueron completamente aclarados. Algunos científicos creen que se trató de un experimento de electromagnetismo extremo. Otros dicen que fue el primer intento de teletransportación militar. ¿Ficción o realidad? Lo cierto es que el USS Eldridge existió, y el misterio sigue flotando en las aguas de Filadelfia. Al final, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente aquel día? Seguro que esto no te lo contaron. En 1943, un barco llamado USS Eldridge supuestamente desapareció frente a Filadelfia. Según testigos, el ejército de Estados Unidos habría probado una tecnología para hacerlo invisible. El experimento salió mal. Dicen que el barco se desvaneció en una nube verde y reapareció en otro puerto. Algunos marineros quedaron incrustados en el metal del barco. Otros simplemente desaparecieron. El gobierno lo negó todo, por supuesto, pero los archivos nunca fueron completamente aclarados. Algunos científicos creen que se trató de un experimento de electromagnetismo extremo. Otros dicen que fue el primer intento de teletransportación militar. ¿Ficción o realidad? Lo cierto es que el USS Eldridge existió, y el misterio sigue flotando en las aguas de Filadelfia. Al final, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente aquel día? Seguro que esto no te lo contaron. Cuentan que en el Museo de Londres hay un espejo que devuelve un reflejo distinto. Quien se mira dice ver otra versión de sí mismo. El espejo data del siglo XVII, hecho con plata pura y mercurio, pero lo extraño es que las fotografías frente a él no muestran el mismo rostro. Algunos visitantes aseguraron verse más viejos, otros más jóvenes. Los expertos creen que se debe a imperfecciones del material, pero hay quienes piensan que el espejo muestra lo que somos, o lo que podríamos ser. Hoy está cubierto con una tela negra. Solo se descubre en fechas especiales, y cada vez que alguien se atreve a mirarlo, se oye un murmullo leve, como un suspiro. Tal vez no refleja el cuerpo, sino el alma. Seguro que esto no te lo contaron. En 1892, un hombre comenzó a pintar sin colores. Sus cuadros eran grises, fríos, casi vacíos. Pero quien los veía escuchaba un leve zumbido en la mente. Era Edvard Munch el autor de El Grito. Sus obras parecían hablar sin palabras. Capturaban el miedo, la soledad, el ruido del alma. Munch decía que el silencio también tiene sonido, y lo plasmó en cada trazo. Hoy, los científicos estudian cómo sus composiciones activan zonas del cerebro asociadas al miedo. El arte como eco de la mente. Sus cuadros no gritan, pero resuenan, porque a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Seguro que esto no te lo contaron. James Watson soñó con dos serpientes entrelazadas. Al despertar, tuvo una idea: la estructura del ADN. Era 1953. Durante meses había buscado la forma de explicar la vida, y la respuesta llegó en un sueño. El ADN, la doble hélice que guarda nuestra identidad, nació de una imagen onírica. Años después, Watson admitió que sin ese sueño quizá nunca habría comprendido el modelo. La ciencia y la mente se encontraron en una noche cualquiera, porque incluso los mayores descubrimientos pueden comenzar en el subconsciente. El ADN es, al final, el sueño de la naturaleza hecho materia. Seguro que esto no te lo contaron. El 1 de septiembre de 1951, millones de radios en Estados Unidos se apagaron al mismo tiempo. Durante 10 segundos, el país entero quedó en silencio. Las estaciones colapsaron. Las señales se interrumpieron. Y nadie supo por qué. Al día siguiente, la prensa habló del día que la Tierra se detuvo. Ningún aparato se dañó, ningún cable se cortó. Los registros de energía no mostraban fallos. Algunos culparon al Sol. Otros a una prueba militar secreta. Pero la causa real nunca se halló. Un apagón invisible, imposible de repetir. Solo silencio. Y luego el sonido regresó, como si nada hubiera pasado.
Seguro que esto no te lo contaron. En 1912, un barco francés reportó el hallazgo de una isla desconocida en el Pacífico. La llamaron Isla Sandy. Durante 100 años apareció en mapas, globos y libros. Pero en 2012, un satélite comprobó que no existía. Solo había océano profundo. Nadie sabe qué vio aquella tripulación. ¿Un error de navegación? ¿Un espejismo? ¿Una isla que se hundió? La comunidad científica aún debate el caso. La llamaron la Isla Fantasma. Hoy, los mapas digitales la han borrado. Pero si miras bien, algunos navegantes aún marcan su posición. Dicen que en noches sin luna se ve una sombra sobre el mar y que cuando el radar pasa por allí, algo responde. Seguro que esto no te lo contaron. En la década de 1970, un científico llamado John Lilly desafió todos los límites. Creía que los delfines y las ballenas podían comunicarse con nosotros. Pasó años grabando sus cantos y tratando de responderles. Utilizó sintetizadores para imitar sus sonidos. A veces los animales respondían repitiendo las mismas frecuencias. Muchos lo consideraron un loco, pero Lilly estaba convencido de que había algo más profundo. Una mente diferente pero consciente. Décadas después, los estudios modernos le dieron la razón. Las ballenas poseen dialectos regionales y estructuras lingüísticas complejas. Incluso son capaces de reconocer nombres entre sí. Lilly murió sin reconocimiento, pero su legado sigue vivo. Hoy, los programas de inteligencia artificial que estudian comunicación animal usan sus grabaciones originales. El hombre que quiso hablar con el océano logró que el mundo escuchara su voz. Y aunque no consiguió una conversación perfecta, abrió la puerta a un lenguaje universal, el del respeto entre especies.